hicimos un ejercicio, un ejemplo para poder ver esas definiciones en aplicación. Hablamos primero de estados absorbentes, que era un estado en el cual la probabilidad de estar en ese estado, regresar a ese estado, es 1. P y I es igual a 1. Para poderlo identificar, solo tenemos que ver la diagonal de la matriz de transición de estados y ver si hay algún 1 en esa diagonal. Si hay algún 1 o varios 1, ¿verdad? Cada uno representa que ese estado es absorbente, ¿verdad? Que la probabilidad de estar en estado y volver a estado es 1. Hablamos también de conjuntos cerrados, que era dentro de la matriz de transición de n estados, hacemos subconjuntos de n estados, o sea, una matriz cuadrada, por decirlo ahí, donde la sumatoria de las filas era igual a 1. Dicho en otras palabras, la sumatoria de las probabilidades de transición dentro de ese subconjunto era igual a 1. Ese es un conjunto cerrado, ¿eh? Entonces vimos que en ese ejemplo que hicimos ayer era una matriz de 9 por 9, la primera, hicimos dos ejemplos. Pero, entonces, dentro de esa matriz seleccionamos varios subconjuntos cerrados y yo elegí los más pequeños, porque si elegía los más grandes, que contenían los pequeños, y después el otro concepto que hablamos era clase, que para que sea clase, primero tiene que ser conjunto cerrado. Entonces, la diferencia en la clase es que es un conjunto cerrado tal que todos los estados se comunican. ¿Qué significa eso? Que de cada estado habrá una flecha que va hacia otro estado y de ese estado regresa esa flecha al estado original, por decirlo así. Entonces es una flecha ida y vuelta. Entonces, suponiendo en el último ejercicio que eran 4 estados. Si hacemos la matriz de transición, significa que si agarramos cualquier estado, si es clase, si fuera clase esa matriz de 4x4, significa que en cada estado habrán 4 líneas que salen, no 3, ¿verdad? No 3, disculpe, porque son 3 estados más. 3 líneas que salen y 3 líneas que regresan, ¿verdad? Porque son 3 estados más. Entonces, si vemos cualquier estado, para que sea clase, tiene que tener la misma cantidad de líneas que salen, regresan y igual a la cantidad de estados. En ese caso, si es una matriz de 9 por 9, por ejemplo, y son 9, y es clase toda la matriz, significa de que si ustedes toman un estado, cualquiera de los 9, ese estado tendrá 8 líneas que salen a cada uno de los otros estados y tendrá 8 líneas que ingresan a ese estado de los demás estados, ¿verdad? No significa que no puede haber una línea que salga del mismo estado y regrese al mismo estado. Eso no tiene que ver nada con las clases. O sea, si la probabilidad de que sea recurrente el estado, o sea, que las líneas salgan del estado y vuelvan al estado, eso no tiene que ver con las clases. Eso tiene que ver que todos los estados se comunican. ¿Okay? Luego hablamos de irreducibles. Pues el irreducible es el subconjunto más pequeño dentro de una clase o un conjunto cerrado, y vimos que en ese caso hicimos un ejemplo donde llegamos a unos subconjuntos o conjuntos cerrados de 2x2, 2 estados, que es lo más pequeño, ¿verdad? Si fuera más grande, vemos si se puede reducir, si podemos encontrar otro subconjunto más pequeño dentro de ese conjunto, ¿no? Ese es el concepto de irreducible. Y el último, creo que era clausura, ¿verdad? Clausura, que es el subconjunto más pequeño, que es el que estoy hablando ahorita, que es el más pequeño dentro del conjunto cerrado per se. Vamos a hablar hoy, no sé si tienen preguntas de lo que vimos ayer, vamos a hablar hoy de probabilidad de primer retorno, primer visita. Decir que usted sabe que el sistema está compuesto por n estados posibles. Nosotros no miramos del 1 al 9 en aquel ejemplo por facilidad, pero no hay una secuencia lógica. Y de hecho hicimos un ejemplo también donde miramos que hicimos un conjunto cerrado, creo que era el 1 y el 3, ¿verdad? No era secuencial. Entonces, para quitar ese concepto de secuencia lógica en matemática tenemos nosotros. Entonces, el sistema puede iniciar en cualquier estado arbitrario. ¿Le puede dictar y copio, por favor? Probabilidad de primer retorno o primer visita, en algún texto dice primer visita.
sea E sub J un estado arbitrario, coma, pero fijo. Sea E sub J un estado arbitrario, coma, pero fijo, coma. Supongamos que el sistema está inicialmente en E sub J. Supongamos que el sistema está inicialmente en E sub J. ¿Okay? Punto. Sea FJJ, le voy a poner la definición aquí, a compartir esto para que. Pues está un poco lento. Sea FJ, J, dos J, pero le voy a poner la fórmula para que no me vayan siguiendo con las definiciones. Permíteme, esta computadora no está muy. Tiene muchos programas. No, voy a agarrar aquí un botón de correo. Tengo aquí, okay. Permítame. Vale. Voy a buscar las cosas en el encuentro, ¿no? Vale. Voy a escribir entonces, ¿no? Disculpen, vamos a ver si voy a repetir todo desde el inicio. Probabilidad de primer retorno o primera visita. Sea E sub J un estado arbitrario, coma, pero fijo, coma. Supongamos que el sistema está inicialmente en E sub J, punto. Sea FJJ, que es lo que está aquí, FJJ, no sé si viene el mouse, FJJ a la N, la probabilidad de que el primer retorno a E sub J ocurra en la fecha N por primera vez. Okay, repito, sea FJJ a la N, la probabilidad de que el primer retorno a E sub J ocurra en la fecha N por primera vez. Entonces copien esta fórmula. FJJ a la N es igual a la probabilidad P entre corchetes XN igual a J, coma, aquí es XR diferente de J, aquí parece 7, pero es diferente. Y lo voy a corregir, a ver si no me hace un desastre en esto aquí, que ahorita está bien bonito esto. Ok. XR diferente de J, donde R va de 1 hasta N-1, dado que X0 es igual a J. Cierren el paréntesis. ¿Ok? Luego de aplicar lo que vimos aquí en un momento de probabilidad de estado o absoluta, llegamos a una ecuación que está marcada aquí en el cuadro negro, donde dice, aquí se apagó esta ecuación. Vamos a ver, aquí voy a corregir. Aquí es XR, diferente de J, donde R va a 1
y X0 igual a J. Es lo que quería aquí en el paréntesis. Ok. Entonces, llegamos a esta ecuación que estoy aquí en cuadro negro, donde dice que FJJ a la N es igual a la probabilidad JJ a la N menos la sumatoria desde M de mamá, ¿verdad? Igual a 1 hasta N menos 1 del FJJ a la M que multiplica al PJJ a la N menos M. ¿Ok? Esa es la fórmula que tenemos que utilizar para encontrar la probabilidad de primer retorno o primer visita, ¿verdad? Como puede ser que no retorne, puede ser que el sistema nunca regrese al estado iniciando en él, ¿verdad? Pero puede ser que retorne. Entonces, esta es la por primera vez. Puede ser que retorne varias veces. El sistema regrese cada vez, pero esta es la primera vez que retorna. Entonces, esa probabilidad va a ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de los FJJ, ¿verdad? A la n. Recuerden que este n es el número de pasos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ver este tipo de ejercicio. Entonces, vamos a utilizar una matriz de transición tal cual que vamos a poner en práctica esa ecuación. Pero antes vamos a dictar unas definiciones que necesito que ustedes las tengan. Definición. Número 1. Dado un estado SUJ, diremos que es recurrente o persistente, lo van a encontrar en algunos libros, si FJJ es igual a 1. Si FJJ es igual a 1. Voy a compartir aquí el resumen, pero nos vayan copiando en orden y si quieren copien la teoría también para que no... Definición 1 dice, diremos, dado un estado de SUJ, diremos que es recurrente o persistente si el FJJ es igual a 1. Es decir, estando el sistema en SUJ, el retorno a SUJ es un evento cierto. Si FJJ es igual a 1, quiere decir que el estado de SUJ es recurrente o persistente, ¿no? Número 2, tiempo medio de recurrencia. Tiempo medio de recurrencia. Para SUJ lo definimos como mu sub j, que es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta más infinito de n que multiplica al FJJ a la n. Ese es el tiempo medio de recurrencia o mu sub j, que no es más que el número esperado de etapas o pasos para que el sistema vuelva al estado SUJ. El número esperado de etapas o pasos para que el sistema vuelva al estado SUJ, ¿verdad? Ese es el mu sub j. Número 3. Un estado SUJ es transitorio o transiente. Un estado SUJ es transitorio o transiente si el FJJ es menor que 1. Si el FJJ es menor que 1. Es decir, estando el sistema en el estado SUJ, el retorno a SUJ es un evento incierto. Es lo que les decía. Puede que retorne o no retorne, entonces es un evento incierto. Entonces lo vamos a encontrar como un FJJ menor que 1. Una observación, dice. Si mu sub j es igual a 1, si el tiempo medio de recurrencia es igual a 1, entonces el estado de sub j es un estado absorbente. Recuerdan que ayer hablamos de estado absorbente, que era la diagonal de la matriz de transmisión de estados. Entonces, si ustedes hacen esa fórmula, en ese caso n es igual a 1 y el FJJ es igual a 1, entonces les va a dar que el mu sub j es igual a 1. Por lo tanto, el estado es absorbente. Es otra forma de poder clasificar un estado absorbente, ¿verdad? Con el mu sub j. No solo con el P y I, que miramos que era igual a 1 ayer. Entonces, también con el mu sub j, el mu sub j igual a 1, intrínsecamente le están diciendo que el estado es absorbente, ¿no? Ok, vamos a hacer el ejemplo que les decía. Aquí vamos a copiar una matriz de 4x4, donde ponemos, aquí ponemos 1, 2, 3, 4, pero podemos a veces lo que sea, lo que ustedes quieran, es una variable de estado. Aquí.
puede ser cualquiera, ¿verdad? Donde la fila primera es 0, 0, 1 medio, y ahí la número 2 es 1, 0, 0, 0, y la 3 es 0, 1, 0, 0, y la 4 es 0, 1, 0, 0. Entonces, me piden que determine los estados recurrentes dentro de esta matriz de transición. Entonces, para que un estado sea recurrente, tiene que haber un FJJ igual a 1. Entonces, vamos a utilizar la fórmula del FJJ, que es la probabilidad de primer retorno, la que vimos en el cuadro. Entonces, si lo hacemos, miramos que la probabilidad de primer retorno, aquí lo resolvimos, miren. Por ejemplo, es FJJ a la n es igual al PJJ a la n menos la sumatoria de m igual a 1 hasta n menos 1 del FJJ a la m por el PJJ a la n menos m. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula para el estado 1. En este caso son 4 estados, ¿no? Entonces, el primer estado sería F11, ¿no? El segundo estado, el estado 2 sería F22, el tercer estado sería F33 y el cuarto estado sería F44, porque yo lo puse así, ¿verdad? Si yo hubiera puesto ABCD, el primer estado sería FAA, el segundo estado sería FBB, el tercer estado FCC y el cuarto FDD. ¿Me explico, verdad? Lo que indican esos índices de un estado a otro, en este caso del 1 al 1. Entonces, si yo desarrollo esa fórmula, n igual a 1, que sería el primer paso, entonces sería F11 para el estado 1, ¿verdad? A la 1, y sería igual al P11 a la 1, y esta sumatoria, como n es igual a 1, entonces si estás en la sumatoria no tendría ningún término, ¿verdad? Porque sería a 0, ¿verdad? N a 0, de m igual a 1 a 0, entonces no sería ninguna sumatoria, solo sería el P11. ¿Y cuál es el P11? Recuerdan la matriz de transición, ¿verdad? La matriz de transición de estados, que es la que estamos utilizando para este ejemplo, sería esta, ¿verdad? El P11, voy a ver si lo puedo rayar aquí, bueno, no lo puedo rayar, pero si se mira el mouse, es este, ¿verdad? El P11 es este. ¿Se acuerdan? Este es el P12, es el P13, P14, este es el P21, P22, así, ¿verdad? Y aquí el P31, P32, P33, P34, ¿sí? Así es el orden, ¿se acuerdan? De las probabilidades de transición. Entonces, en este caso, el P11 es 0, ¿verdad? En el primer paso. Entonces, por eso, si ven aquí en la solución del ejercicio, que el P11 es 0, ¿verdad? Acá, 0. Vamos al segundo paso, n igual a 2. Entonces, si sustituimos n en esta fórmula del FJJ a la n, tenemos que estamos en el estado 1, ¿va? F11 a la 2 va a ser igual al P11 a la 2 menos, aquí ya sí hay un término, ¿va? Porque n igual a 2, 2 menos 1 queda 1. Entonces, de m igual a 1 hasta 1 de esta fórmula. Entonces, si m es igual a 1, entonces sería F11 a la 1 que multiplica al P11, m es igual a 2 y n es igual a 1, sería 2 menos 1 a la 1, ¿verdad? Por eso queda aquí el menos F11 a la 1 por P11 a la 1. Entonces, una vez que ya tengo la fórmula desarrollada, evalúo, ¿verdad? Como yo sé que el F11 es igual a 0, que es igual al P11, entonces este término es 0, entonces necesitaría saber el P11 a la 2. Entonces tengo que elevar la matriz de transición de estados al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si hago eso, lo voy a proyectar aquí para que miren que las cosas... Si hago esto, entonces sería esta parte de acá. Tengo la matriz P, ¿verdad? Entonces necesito P al cuadrado, que sería P por P, y me da este resultado, ¿verdad? Tengo P cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a ver P cuadrado. Y lo que me piden es, aquí lo tengo, el P cuadrado, es el P11 a la 2, ¿verdad? Que sería 0 también, ¿verdad? ¿Lo ven? Está 0. Entonces, si yo utilizo ese valor y lo sustituyo en la fórmula que estoy desarrollando, veo que el segundo paso, también el P11 a la 2 es 0. Entonces, por lo tanto, el F11 a la 2 es 0, ¿verdad? Entonces, yo no puedo determinar nada. Recuerden que para poder determinar un estado recurrente, el FJJ tiene que ser 1 o menor que 1, pero si es 0 no puedo tener ninguna conclusión. Sigo el paso 3, n igual a 3, entonces desarrollo esa fórmula para el estado 1. Entonces F11 a la 3, n igual a 3, es igual al P11 a la 3, ¿verdad? Menos primer término, m igual a 1 y n igual a 3, entonces sería
desde 1 hasta 3 menos 1, 2, ¿verdad? Serían dos términos. El primer término, cuando m igual a 1, entonces sería f11 a la 1. Solo estoy desarrollando la fórmula para que miren de dónde salen esos negativos, ¿verdad? Por p11, n igual a 3 y m igual a 1 sería 3 menos 1, 2, ¿verdad? Entonces p11 a la 2. Siguiente término, menos m igual a 2, ¿verdad? Entonces sería f11 a la 2 que multiplica al p11, n igual a 3 y m igual a 2 sería 3 menos 2, 1, ¿verdad? Entonces ya tengo el desarrollo de la fórmula primero, ¿verdad? Ahora evalúo. Yo tengo que el p11 es igual a 0, entonces este término de acá, a la derecha, se me hace 0. Vamos al siguiente término. Yo tengo que el p11 a la 2 también es 0, lo encontré en el paso anterior, ¿verdad? Entonces también es 0. Entonces necesitaría saber el p11 a la 3. Entonces, para eso necesito la matriz al cubo, ¿verdad? Que es, ya tengo la matriz al cuadrado, entonces solo sería multiplicarla nuevamente por la matriz. Y resulta que la matriz al cubo me da esta, ¿verdad? P al cubo es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 medio, 1 medio, 0, 0, 1 medio, 1 medio. El término que me están pidiendo aquí sería el P11 al cubo, que sería en este caso 1, ¿verdad? Entonces lo sustituyo ahí y en efecto ya puedo concluir que como el FJJ, en este caso el F11, es igual a 1, en el tercer paso, el estado E1 es recurrente, ¿verdad? Y si les preguntan en qué etapa, pues en la tercera etapa o tercer paso, como lo quieran contestar ahí, ¿verdad? Entonces, repito, la probabilidad de primer retorno es, estando el sistema en un estado arbitrario, la probabilidad de que retorne por primera vez, porque puede retornar varias veces, ¿verdad? Pero estamos sacando la primera vez que va a retornar a ese estado se llama FJJ, ¿verdad? Dice la fórmula para calcularla y el n es el número de etapas o pasos que transcurren para poder determinar la recurrencia, ¿verdad? Entonces, de ahí nomás, si como están pidiendo que evalúe los recurrentes, ya encontré que el 1,1 es recurrente, el estado 1, de hecho. Si miramos la matriz, fácilmente alguien puede contestar. Si ustedes lo hacen para el estado 2, recuerdan que van a necesitar el P2 a la 1, que sería 0 en este caso, el P2 a la 2, que sería 0 también, pero si miran el P2 a la 3, ya no sería 0, ya sería 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir del estado 2? Que también es recurrente, ¿verdad? En la tercera etapa. Y el 3 y el 4, ¿qué podríamos decir? Si utilizan la misma fórmula, van a encontrar que en la etapa 3, el FJ, en este caso el F33, que es el de estado 3, es igual a 1 medio. Y el F44, en la etapa 3, es igual a 1 medio también, ¿verdad? Pero la de donde acá. Entonces, como ya es diferente de 0, ya puedo concluir que el estado 3 y el estado 4 son transitorios, porque ya son menor que 1. Antes no podía concluir porque eran 0. No, si es 0, no sé, ¿verdad? Entonces, este método me ayuda para poder definir o clasificar los estados en los 3 tipos que hemos visto, ¿verdad? Toda cadena de Markov tiene 3 tipos de estados: recurrentes, transitorios y absorbentes. Alguien me puede decir, pero el absorbente es recurrente. Sí, el absorbente es recurrente nulo, llámelo, porque en la primera etapa regresa ahí, ¿verdad? Y no vuelve a salir. Sí, también es recurrente nulo. Absorbente es igual a recurrente nulo. ¿Ok? Sí, otra cosa que me preguntaron en la mañana, aprovechando, ingeniero, si yo sigo, dice, con varias n y me siguen saliendo 0, los FJJ, entonces, ¿hasta qué n puedo yo concluir? Pues lo más recomendable, cuando ya hemos hecho múltiples etapas, ya no es utilizar este método del FJJ, sino que sería el método que vamos a hablar mañana, que es el método de la estación invariable o estacionaria, de los pi. Ahí podemos clasificar los estados utilizando los pi. Y aquí la recomendación sería hacerlo, si es una matriz de 4x4, hacer n más 1 pasos, o sea, hacerlo hasta el quinto paso. Si en el quinto paso yo no puedo concluir nada, tengo que recurrir al método de los pi, que es lo que vamos a ver mañana. ¿Preguntas? ¿Está claro? Entonces, voy a repetir lo que hablamos hoy.
la probabilidad del primer retorno o primer visita es la probabilidad de que el sistema, iniciando un estado arbitrario, retorne a ese estado por primera vez. Entonces, ese concepto de retorno me ayuda para poder definir la clasificación de estados en 3 tipos. Uno sería recurrente, que esa probabilidad en una etapa va a ser 1. El FJJ va a ser 1. Si es 1 en algún momento, quiere decir que ese estado es recurrente. ¿Qué significa recurrente? Que si inició en ese estado, retorne a ese estado, ¿verdad? Eso es recurrencia. ¿Y qué es la otra clasificación? Un estado transitorio, donde si sale de ese estado, el retorno a ese estado es un evento incierto. ¿Qué significa eso? Como puede regresar, no regresa. Eso es un estado transitorio. El sistema pasó por ahí, pero posiblemente no regrese o posiblemente regrese. Eso no está determinado, simplemente como transitorio. Pero si regresa, es recurrente, ¿verdad? Para que estemos claros. Entonces, territorio pasó y el retorno no se sabe. Y lo más seguro es que no retorne, ¿verdad? Y el otro clasificación es absorbente, que es cuando el tiempo medio de recurrencia es 1. O sea, cuando la diagonal de la matriz de estado hay un 1, ahí es estado absorbente, será absorbente siempre, ¿verdad? Por muchos genes que ustedes le hagan las transiciones, siempre va a haber 1 en esa diagonal, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que tenía para hoy. No sé si tienen alguna duda. No quiero avanzar más con lo de los PIS, tengo un poquito de tiempo todavía, pero me gustaría, si tienen alguna duda, y aprovechar los últimos minutos para recordarles algo. Como ustedes tienen que estar pendientes del campus, si han entrado al campus, mañana era la entrega, digo que era porque ya me pidieron el cambio, de la guía número 1 del segundo parcial, ¿verdad? O guía número 3, como lo quieran ver. A raíz de que, bueno, hasta hoy completamos el contenido para poder realizar los ejercicios, la voy a dejar para el lunes. ¿Okay? El lunes, ¿qué día es el lunes? El lunes es próximo lunes, ¿verdad? El lunes 15, no, lunes 8, disculpen. El lunes 8 sería la entrega de la guía número 3, o primera del segundo parcial, y hay 2 guías. La siguiente guía, la fecha de entrega va a ser para el día de examen. Si han entrado al sílabo y saben que la fecha de examen es el 10, miércoles 10, ¿verdad? Ese día es el segundo examen. Entonces, para ese día quedaría la segunda guía, para que vayan avanzando y no se vayan a complicar. Mañana la entrega la primera guía, pero lo vamos a dejar para el lunes, a solicitud de los compañeros de la mañana. Y la guía número 2 de la segunda unidad quedaría para el miércoles a las 8 de la mañana, que vamos a hacer el examen de la segunda unidad. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Ingeniero. Jóvenes, y espero verlos mañana a las 11. Gracias, ingeniero. Igual. Hasta luego.